Buenas jóvenes, el tema a desarrollar esta semana es planteamiento del problema y el marco teórico. Para ello tenemos que el problema, objeto de investigación, nos dice que plantear un problema, objeto de ser investigado, constituye un reto para el investigador, pues no es fácil definirlo en términos concretos u objetivos. Y es que nunca hay que perder de vista que si deseamos resolver un problema, necesariamente debemos saber de qué se trata. Sabiendo cuál es el modelo del asunto, podemos afirmar que gran parte de la solución del mismo ya está en nuestras manos. Un error que un investigador puede cometer es seleccionar y definir un problema muy amplio, que resulte difícil encontrar una solución. Otro error podría ser tomar los efectos generados como el problema principal. Entonces, para definir un problema de investigación es pertinente asegurarnos de que realmente existe el problema y de qué tamaño o magnitud es el problema. Si está dentro de nuestras competencias investigar el problema, si contamos con la capacidad técnica y financiera necesaria con el apoyo tecnológico y el recurso humano calificado. Todos estos elementos debemos plantearnos al momento de definir el problema de investigación. Luego tenemos lo que es la delimitación del problema. Todo problema objeto de investigación debe delimitarse en forma muy específica, considerando las dimensiones de tiempo y espacio. Entonces, la dimensión de tiempo es, al momento de hacer una investigación, debemos ubicarnos en un lapso de tiempo en el cual ocurrieron los fenómenos o hechos de interés a investigar. Luego también debemos de tomar en cuenta lo que es la dimensión de espacio. Aquí debemos señalar lo que es el espacio geográfico en donde requerimos hacer la investigación. Por ejemplo, el desempleo ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula en los meses de enero a junio. Ahí estamos dando lo que es el espacio geográfico de nuestra investigación. ¿Cuál sería el espacio geográfico? La ciudad de San Pedro Sula. Luego tenemos las características del problema. Este debe formularse en forma de pregunta, ya que todo problema debe buscar la relación entre dos o más hechos que sean interdependientes, como ser las variables. Deben formularse con suma claridad y objetividad. Debe ser posible de recabar información para responder a lo que son las preguntas del problema. Debe desvincularse de posiciones morales. Los elementos para el planteamiento tenemos como número 1 el objetivo. Aquí los objetivos constituyen lo que son la guía permanente de toda investigación. Y es que una vez que se tiene definido el problema, se hace necesario crear condiciones más específicas sobre lo que se piensa alcanzar con la investigación. Y los objetivos que nos permiten buscar respuestas a preguntas para resolver un problema, los cuales deben expresarse con claridad y objetividad a efecto de evitar posibles desviaciones en el proceso de la investigación. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de ir desarrollando la investigación. Luego tenemos lo que son las preguntas de investigación. Al formular una pregunta debemos tener en cuenta que la misma sea clara y concisa de tal forma que no presente ninguna ambigüedad. Deben ser específicas y evitar las generalidades. Deben establecerse los límites de espacio y tiempo. Deben esbozar un perfil de las unidades de observación, en este caso personas, viviendas, etc. Luego tenemos lo que es la justificación de la investigación. Aquí toda investigación debe justificarse exponiendo las razones que impulsan al investigador a realizarlas, y es que aquí debemos hacer las dos preguntas clave: el por qué y para qué queremos hacer la investigación. Luego tenemos lo que es la viabilidad de la investigación, como punto número 4. Al momento de iniciar una investigación, además de los 3 elementos señalados anteriormente que conforman el planteamiento del problema, tenemos que determinar lo que es la factibilidad de la investigación, qué tan factible, qué tan viable es hacer lo que es la investigación que los hemos planteado. Luego tenemos lo que es las consecuencias de la investigación. Aquí vale la pena que antes de iniciar una investigación, el investigador reflexione sobre las consecuencias de su estudio. Probablemente y como producto de los hallazgos de información, como datos, hechos, relaciones, se generan conflictos de interés personal, moral o ético que hagan la investigación sea suspendida. Entonces, toda investigación debe contribuir al mejoramiento de estado de casos que hemos compartido históricamente. La información recabada debe servir para tomar decisiones de transformación y mejoramiento continuo.
Esto es todo de mi parte. Les iré enviando videos conforme vayamos desarrollando el capítulo.